Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde. En esta mañana queremos darle la bienvenida a nuestro servicio dominical y vamos a estar leyendo en la palabra de Dios el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice de la siguiente manera: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, bienvenidos a nuestro servicio y que Dios les bendiga. Bienvenidos mis hermanos, vamos a estar orando y poniendo en manos del Señor este tiempo. Señor, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu grandeza, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, en esta mañana de una manera especial, que sea usted hablándonos a través de tu palabra, que esta palabra, Señor, que vamos a recibir el día de hoy, sea ese alimento que nos sustenta cada día, Señor, porque sabemos que tu palabra es el alimento diario a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra vida. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Buenas noches, un saludo cordial a los hermanos de la Iglesia Los Cedros. Hola querida iglesia, queremos mandarles un saludo, les extrañamos mucho y queremos animarles a que sigan confiando en Dios en este tiempo difícil. Sabemos que las circunstancias son difíciles, pero gracias a Dios tenemos una comunidad para apoyarnos y estamos cerca en familia y podemos darle gracias a Dios por eso. Los amamos mucho. Bye.
Buenos días, querida iglesia. Dios les bendiga y les prospere en todo. Les saluda la familia Cuba Rodríguez. Le doy gracias a Dios por permitirnos formar parte de la familia Los Cedros. Compartimos con ustedes un versículo, Romanos 8:37. Antes todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tengan un feliz día. Promesas. Vamos a hablar de promesas. Quizá mi pacto o el pacto del Señor. ¿Recuerda cuáles son las promesas más importantes que ha hecho en su vida? Claro, estoy pensando con respecto a la familia, a los padres, a la patria, a los amigos, a alguien. ¿Y qué tal a uno mismo? O a la pareja. O a Dios. Entonces, ¿cómo le ha ido? ¿De pronto se ha olvidado de alguna promesa? ¿Ha roto alguna promesa y lo ha vuelto a romper una y otra vez? ¿Ha renovado promesas sin que nadie le obligue y lo ha vuelto a romper una y mil de veces más? Al fin, ¿cómo se calificaría? ¿Cómo me califico? ¿Rompe promesas? ¿Fracaso? ¿Un desastre? ¿Triste? ¿Mal? ¿O muy íntegro? Bueno, déjenme llevarles a Josué el capítulo 24. En el capítulo 24, el versículo 15 pasa a ser un versículo central. Les leo lo que dice. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahora, el contexto es importante saber para entender un poco mejor. Entonces veamos el versículo 1 del capítulo 24 de Josué. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto a los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales, así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. De verdad, el tema de este libro, del libro de Josué, tiene que ver con renovación de promesas o de pactos. Y cuando hablamos de pactos, un pacto es una consolidación perenne, así debe ser, donde Dios, en cuanto a Dios, Él promete algo y es de carácter eterno, es seguro. Les recuerdo, Dios prometió a Noé que no volvería a castigar al mundo entero de la manera como lo hizo. Y hasta ahora no ha vuelto a ocurrir. A Abraham le prometió que él sería una bendición para las naciones. Le prometió una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor lo cumplió. El pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto y estaba camino en el desierto, en el Sinaí, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y les voy a leer lo que dice ese pacto en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y luego les da mandamientos. Llegamos al libro de Josué y el pueblo de Israel se encuentra ya en la tierra prometida. Es decir, Dios cumplió con la promesa que había dado a Abraham. En Josué 24, el capítulo 24, nos encontramos allí con ese momento especial cuando se reúnen, dice el versículo 1, en Siquem. Y se dio como un momento de culto, con una retrospección para saber un poco de la historia de la fidelidad de Dios con el pueblo y para renovar los votos y las promesas. Así que, en un ambiente de adoración, allí en el capítulo 24, versículo 1, vemos cómo se da este acercamiento a Dios por parte de Josué y con el pueblo. Y se ve el clímax de esta reunión en el versículo
14, donde dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Eufrates en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Y habla aquí de servicio. De modo que el primer punto que encontramos y para hablar es servicio. Pero desde el punto de vista de cómo habla Josué sobre el servicio va más allá de querer hacer algo o de servir a alguien. Servicio con respecto a Dios tiene que ver con hacer lo que Dios quiere y le complace. Me imagino. Habla con respecto a tener que rendirme a Él, buscarle en su palabra, ir a Él en oración, consagrarme a la búsqueda de mi Dios. Pero además, dejar que Dios sea Dios en mi vida. Importantísimo, ¿verdad? Remover de usted todo para que Dios sea el que está en control de su vida. Es servirle. De modo que Josué hablaba al pueblo de Israel sobre el pacto y las promesas y les habla de servicio. De modo que para entender mejor, vamos al contexto, vamos al versículo 1 del capítulo 24, donde dice: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, y junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales, así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Déjeme compartirle por qué es tan importante el lugar, Siquem. Siquem es el lugar donde Dios apareció a Abraham y prometió todo lo que prometió en el capítulo 12 de Génesis. Este es el lugar tan significativo. Siquem. Me imagino el pueblo asentado ahí ese día con Josué. Debería haberles venido a la memoria lo que Dios prometió a Abraham, la tierra prometida, y Siquem es parte de la tierra prometida, y allí estaban. Años atrás Dios había prometido a Abraham, pero ahora están aquí. Los niños, las mujeres, los grandes, los fuertes, los mayores, y todos están allí. Siquem hablaba de las promesas de Dios cumplidas. Este es un lugar significativo. De modo que Josué aprovecha de este momento y de este lugar para hablarles. Pues sí, aquí es donde el Señor apareció a Abraham. Y Abraham aquí construye un altar y le adora en este pueblo Siquem. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, de sus corridas, y regresaba nuevamente a casa, se estableció en Siquem y compró una tierra, dice en Génesis 33. Fue en Siquem donde los hermanos de José estaban apacentando los rebaños de Jacob, cuando José fue enviado para saber cómo les estaba yendo. Fue en Siquem que se encontraba el territorio asignado a Efraín. Era una de las ciudades que se le conoce como ciudades de refugio. Quienes llegaban allá estaban a buen recaudo. En Siquem es el lugar donde Josué dio su discurso de despedida e hizo un pacto con el pueblo. Es más, capítulo 24 de Josué dice que Josué fue sepultado allí. Desde Egipto trajeron los restos de José para ser enterrados allí, en este lugar. Entonces, el versículo 1 habla de este lugar tan especial. Quisiera que no se olvide de este lugar llamado Siquem. Un lugar que habla continuamente del cuidado de Dios y que Dios cumple sus promesas. Versículo 2 inicia contando la historia de la fidelidad del Señor, y por eso el nombre del lugar, Siquem.
Y al revisar desde el versículo 22, desde el versículo 2 en adelante, el Señor se acredita a la fidelidad de la que se está hablando en este capítulo. Y por eso usa la primera persona. Yo tomé a Abraham, empieza diciendo. Yo tomé a Moisés. Yo abrí las aguas del mar Rojo. Y en el versículo 13 del capítulo 24 dice, yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. El uso de la primera persona por parte de nuestro Dios aparece en este capítulo 17 veces, en algunas versiones, atribuyéndose fidelidad y la fidelidad de Dios hacia Él mismo. Pues sí, en este gran trasfondo histórico, Josué habla de un acontecimiento muy especial, de lo que ya hemos venido hablando. Es decir, donde Dios prometió a Abraham, Dios hizo un pacto y Dios cumplió. Pues sí, allí, en este lugar llamado Siquem, nos habla tanto de la fidelidad del Señor. Pero ¿por qué no hacer un paréntesis y recordar lo siguiente? Se dan promesas del Mesías desde el Génesis y por todo el Antiguo Testamento. Pasan cientos de años después de presenciar esto en Siquem. Y la historia dice, y los evangelios nos ratifican, el Mesías en el Calvario cumplió la promesa, dio su vida para hacernos libres. Y claro, la palabra de Dios nos habla, todas las promesas que el Señor nos ha hecho son en Él, sí y amén. Es decir, se cumplen. Para servir se nos recomienda entonces recordar la fidelidad de Dios a través de toda la historia. Sí, bien está la historia de Israel, pero también de nuestra historia. Cómo Dios ha sido con nosotros. Tome hoy la decisión entonces. Considere la alternativa de hacer esto. Ahora déjeme llevarle al versículo 15 del capítulo 24, donde dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién sirváis o a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Nota nuevamente la insistencia del servicio? Por supuesto, pero a la vez, punto número 1 era el servicio. Punto número 2 es que hay que tomar y hacer una decisión firme. Hablamos entonces de que el versículo 15 es central en el capítulo 24 de Josué. En todo este mensaje que Josué le da al pueblo es fundamental. Nos habla de servicio y aquí en el versículo 15 nos vuelve a hablar de servicio, pero para llevarnos a tomar una decisión. Servicio y toma de decisiones. Aquí hay que tomar una decisión crucial y Josué le plantea al pueblo lo siguiente. Esto es duro. Le dice primeramente, van a servir, tomen la decisión, van a servir a los dioses cuyos padres adoraron allá en Mesopotamia, porque parece que seguían adorando a los dioses. Esta religión tradicional que tenían todavía impactaba en el pueblo. O, número 2, van a servir a los dioses de los amorreos. Los amorreos eran los que vivían en esa tierra donde están en este momento, en Siquem. Y ellos tenían ídolos. O, número 3, yo y mi familia serviremos al Señor. ¡Qué planteamiento!
En síntesis les está diciendo, tienen que remover del lugar de sus corazones donde solamente Dios puede estar, remover esos dioses que ustedes tienen. Es necesario que Dios esté entronado donde debe estar. Comúnmente, terminamos poniendo en el lugar del Señor personas, cosas, relaciones, proyectos, logros y aún nuestro propio nombre. Y lo que le plantea aquí es, hay que remover los ídolos. Pasa a ser un proyecto genial que todos debemos participar en esto. Para nosotros, en nuestros días, sin pensar, en el lugar de Dios puede estar riquezas, dinero, personas, fama, nombre y muchas cosas más. ¿Saben lo crucial de esto? Que cuando Josué les plantea remover los ídolos del lugar donde están, donde debe estar Dios, versículo 16, el pueblo responde, dice, a Jehová serviremos. Lo interesante de todo esto es que más adelante en el versículo 19, Josué les confronta. Ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Versículo 20. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. ¿Le parece crucial? Pues sí, lo que aquí Josué termina diciendo es, no me están entendiendo lo que significa tomar una decisión de remover a los dioses paganos. Es más, noten lo que dice el versículo 23. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. ¡Wow! Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que el Señor viene y toca la puerta de su casa y le da la bienvenida. Y el Señor le dice, quiero ir a tu oficina, a tu escritorio. Déjame ver tu computadora y también tu teléfono. Y déjame ir a los archivos que tienes. Déjame ver los sitios donde visitas. Déjame ver cómo inviertes tu tiempo. ¿Cómo reaccionaríamos? Tal vez muy avergonzados. O tal vez usted dice, no, yo estoy bien, que venga el Señor. No. ¿Y qué si el Señor dice, te voy a revisar los archivos de tu corazón y de tu mente? ¿Cómo reaccionaríamos? Destruir pasa a ser la clave. Eliminar, dejar de lado. ¿Por qué no entonces remover? Borrar si tengo que borrar. Eliminar si tengo que eliminar. Hacer todo lo posible para no mantener. Sí, lo que pasaba con el pueblo de Israel es que mantenían los mismos ídolos y réplicas de estos en sus casas. Sin embargo, dijeron, vamos a adorar a Jehová. ¿Sabe? Es muy típico en nuestros días. Nuestro pueblo cristiano termina haciendo algo parecido. Constantemente se ve como que es parte de la iglesia, pero arrastra consigo ídolos que usan y ocupan el lugar del Señor. Pero aún más yo diría, si yo estoy dispuesto a que se elimine todo, ¿qué hago con quienes me rodean? No puedo ser indiferente con mi círculo cuando les veo vivir una idolatría constante, dejando que otras cosas ocupen el lugar de Dios. Dios me ha dado la capacidad, yo soy responsable de modelar. Tome el ejemplo de Josué. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Y luego, pueblo, si ustedes van a servir al Señor, van a remover los ídolos que tienen. Con mis hijos grandes,
todavía tengo la responsabilidad de modelar. Con mis pequeños, con mis nietos, con mi círculo que me rodea, yo tengo la capacidad de modelar. Tengo todavía la autoridad de decir, esto no. Entonces el trabajo que me queda es muy especial. Hagamos de nuestra casa, de nuestra oficina, de nuestro lugar de trabajo, de la sala, quizá del jardín o de la terraza, ese lugar que yo pueda llamarle Siquem, que me hable que Dios cumple con las promesas y que lo que Él me pide es servirle, tomar una decisión y eliminar los ídolos. Pregunté al inicio, ¿cómo le ha ido con las promesas y el pacto hecho con el Señor? ¿Cómo va con la lealtad? ¿Se ha olvidado? ¿Lo ha roto muchas veces? ¿Lo ha renovado y lo ha vuelto a romper una y mil veces? Al fin, ¿cómo se califica? Permítame, pero mi calificación o el calificativo debería ser esperanzado. Dios no me hace ver mi pecado para dejarme allí. Siempre me invita a volver a Él. ¿Recuerdan esa bella invitación en Isaías 1:18, donde dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Mis hermanos, ¿cómo no tomar una decisión de consagración a Él? ¿Y cómo no tomar una decisión de modelar para los demás? Haga esto conmigo y diga, Señor, ¿cómo no volver a ti? Perdóname, Señor, por haberte desplazado una y cuantas veces. Pero en esta vez, mi Dios, reconozco mi culpa. Y, Señor de corazón, permíteme estar consciente de que solamente tú puedes estar en el lugar correcto en mi vida, siendo central en mi vida, y que las demás cosas sean secundarias. Te pido que bendigas mi casa y mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria.